Escuchan, Dios les bendiga en esta mañana. Es un gran privilegio, ¿verdad?, de parte del Señor, que podamos en esta hermosa mañana, Día del Señor, exhortar la palabra del Señor y exponerla en todo su esplendor. Para que vayan por lo menos buscando el texto, vamos a estar exhortando en esta mañana en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Y como manera de introducción, simplemente voy a dar acerca del libro lo que nos habla, donde Pablo, habiendo colocado únicamente los fundamentos de la iglesia en Creta y apresurándose hacia otro lugar, encargó a Tito la continuación de esta obra como evangelista en la iglesia. Es evidente, amado, que por esta epístola, inmediatamente después de la partida del apóstol Pablo, Satanás se esforzó no solo por derrocar el gobierno de esa iglesia, sino también por corromper toda su doctrina. Habían algunos que por motivos ambiciosos deseaban alcanzar el rango de pastores y quienes, porque Tito no accedía a sus perversos deseos, hablaron de una manera mala a muchas personas acerca de Pablo. Por otra parte, también habían judíos que bajo el pretexto de apoyar a la ley mosaica introdujeron innumerables tonterías dentro de las doctrinas bíblicas. Y estos eran escuchados con mucha seriedad y atención. Pablo, pues, escribe con el objeto de investir a Tito con toda autoridad. También es posible, amado, que hubiese quejas contra él por asumir más autoridad de la que le correspondía, al no admitir a pastores hasta haberlos probado y estar seguro de su habilidad para realmente ejercer el llamado. En primer lugar, Pablo manifiesta qué clase de persona debe ser escogida para el ministerio. Entre otros requisitos, él exige también que un ministro esté bien instruido en la sana doctrina, para que por medio de ella pueda resistir a nuestro adversario, el diablo. Aquí también aprovecha la ocasión para criticar algunos vicios que tenían en aquel entonces los cretenses. Pero especialmente reprende a los judíos que forjaron cierta clase de santidad consistente en la distinción de, por ejemplo, alimentos y en otras ceremonias externas. O sea, que era lo externo lo que santificaba. A fin de refutar sus necedades, él contrapone esto a las verdades de ejercicios de piedad, de una vida cristiana. Y con el fin, amados, de hacer más presión sobre ellos, Pablo describe cuáles son los deberes que pertenecen a cada uno según su llamamiento. Manda a Tito que inculque diligentemente y con constancia estos deberes a cada creyente. Por otra parte, advierte que no se preocupen por oírles y demuestra que este es el propósito de la redención y de la salvación obtenida por Cristo. Si alguna persona obstinada se opone o se rehúsa a obedecer, él manda que sea excomunicado. Ahora, ya vemos que Pablo no se proponía otra cosa sino sostener, amado, la causa de Tito y darle la mano para ayudarle a realizar la obra del Señor para su iglesia. Si su condición física lo permite, les voy a pedir que se pongan de pie para leer el texto por el cual vamos a estar exhortando en esta mañana. Tito, capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios se lee con toda reverencia. Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pueden tomar asiento. Le he dado 3 puntos a esta exhortación en esta mañana. El primer punto: somos siervos de Dios por medio de Jesús. Punto número 1: somos siervos de Dios por medio de Jesús. El punto número 2: somos escogidos por Dios para la fe en Jesús. Somos escogidos por Dios para la fe en Jesús. Y punto número 3: Jesús es el medio para llegar al conocimiento de la verdad. Jesús es el medio para llegar al conocimiento de la verdad. Y queremos tocar ya el primer punto en el versículo 1, cuando dice Pablo, siervo de Dios. ¿Y a qué se refiere? Pablo tiene la costumbre, amados, de proclamar los títulos de su llamamiento para mantener su autoridad en la iglesia. Aquí su propósito no es solamente darle a conocer a la iglesia sobre su apostolado, sino también era someter a aquellos, como había dicho en la introducción, que arrogantemente se habían rebelado en contra de la autoridad. Y por esta razón vemos cómo Pablo exalta su apostolado en términos muy elevados. Pablo pues escribe también esta carta no solamente para que Tito la lea para él, sino para que se publique abiertamente, que todos los cristianos nos podamos beneficiar y en aquel momento se beneficiaran de esta carta. La palabra siervo viene del original griego doulos. Es una palabra que en el principio indica humillación, pérdida de derechos, falta de libertad, sujeción a la libertad de otro. Aquí vemos que Pablo claramente, amados, está confesando que él es un esclavo de Dios. Ahora bien, la acción de esta declaración no es un siervo de Dios, escuchen, un siervo de Dios y además apóstol de Jesús, sino más bien Pablo lo que está queriendo decir es un siervo de Dios por cuanto soy apóstol de Jesús. Estas dos frases, amados, van íntimamente relacionadas. El apostolado por mandato de Jesucristo es la manera en que Pablo ha sido llamado para servir a Dios. Y esto, amado, sin duda un título muy grande de dignidad y de alto honor. Un siervo, como habíamos dicho, esclavo, amado, no tiene voluntad propia. Debe hacer la voluntad siempre de su amo. Esta combinación de ambos términos también, integrada en las palabras iniciales de la carta, amado, nos ayuda a Pablo a afirmar una fuerte autoridad sobre el llamado que Dios ha hecho sobre él. Lo que dice no proviene de él, porque solamente es un esclavo, sino que lo que quiere decir Pablo es que proviene de su amo. Él pone un énfasis donde corresponde. Lo que quiere decir Pablo es, lo oirán, dice Pablo, no es más ni menos que la propia palabra de Dios. Obviamente no es simplemente la palabra de un esclavo. Pablo está diciendo, no porque sea el esclavo que la lleve, no tiene valor, al contrario, tiene el mismo o más valor porque el amo me la envió a decir. Amados, nosotros también somos siervos del Dios Altísimo, porque hemos sido comprados y hemos sido pagados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, ustedes saben que no fueron redivides de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La realidad es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ahora, amados, nosotros somos esclavos de Dios. Y esto nos demuestra la humildad que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros como creyentes. Es lo que debe reflejar en nuestra vida la humillación y al servicio de nuestro Dios y amo. Y de poder mostrar de que hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Dios, y ahora dice, y apóstol de Jesucristo. Aquí pudiese estar refiriéndose exactamente a los 12 discípulos, al llamado de los 12, que fueron testigos, escuchen, presenciales de la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Y habiendo dado estos requisitos, yo creo que podemos afirmar que para este tiempo presente ya no existen apóstoles. Pero Pablo también fue apóstol, pero de un nacimiento, como diríamos, un nacimiento anormal. Alguien colocado en el cargo de un momento diferente y de una manera totalmente inusual, como lo fueron escogidos los 12. 1 Corintios 5, 8 al 10 dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Así que la pregunta es, ¿cuál era el propósito del apostolado? El fin o la meta, amados, del apostolado era alentar tanto la fe de los escogidos de Dios como el conocimiento de la verdad que corresponde, como había dicho, como dice el texto, a la piedad, a lo que caracteriza al creyente. Tanto Pablo como los otros que fueron investidos con la autoridad de ser llamados apóstoles de Jesucristo, su finalidad era predicar la sana doctrina de la fe y ser instrumentos para llevar a los hombres a la obediencia de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:5 dice, es por medio de Él que hemos recibido gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Punto número 2. Somos escogidos por Dios para la fe en Jesús. Y aquí vamos a tocar el punto donde Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta fe, amado, no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es dada a nosotros mediante la gracia divina de nuestro Padre. Es un favor inmerecido. Es decir, no podríamos obtener fe sin antes haber recibido gracia. Así que antes, amados, de colocar fe en nosotros, sería necesario que Dios la hubiera dispuesto. Y esta doctrina nosotros la conocemos como la doctrina de la elección o la predestinación. Miren lo que dice nuestra confesión de fe en Westminster, capítulo 10 del llamamiento eficaz. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su potencia todopoderoso, induciéndoles hacia aquello que es bueno, trayéndoles eficazmente a Jesucristo,
de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Así que podemos entender que esta elección, amados, se fundamenta, escuchen, no en ningún mérito que nosotros hayamos hecho, no en nada que venga de nosotros, que nosotros nos hayamos ganado el favor de Dios, sino en el propósito de Dios desde toda la eternidad. Efesios 1, 4 y 6 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron los que habían sido predestinados, los que habían sido elegidos para vida eterna. Así que esto nos muestra que la fe de nosotros como creyentes, de aquellos que hemos sido elegidos por la gracia bendita y divina de nuestro Señor y Salvador, se basa en la predestinación. No nos convertimos en elegidos, amados, por nuestra fe, sino que la recibimos y así nos convertimos en creyentes. Efesios 2:8 dice, porque por su gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Yo creo que no podemos expresar suficientemente el hecho de que debemos entender, amados, que de nosotros los méritos y las cualidades, yo le explicaba esta mañana a los niños cuando daba la clase, esta era una de las cosas que tocaba con ellos, nosotros no podemos ganar el favor de Dios con nuestros hechos, con nuestras obras, sino que por gracia divina, Dios Padre desde toda eternidad determinó amarnos antes de que nosotros le amáramos a Él. Y el punto número 3, Jesús es el medio para llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí tocamos el punto donde dice, y al pleno conocimiento de la verdad. Esta frase, amado, explica cuál es la naturaleza de esa fe que hemos mencionado. Aquí declara solemnemente que no contiene otra cosa sino la verdad conocida y la verdad determinada, mediante la cual los hombres son enseñados en el verdadero culto de Dios, y vamos a llegar a ese punto. Quiero citar a A.W. Tozer, un escritor, y dice, el cristiano es fuerte o débil dependiendo de cuán estrechamente ha cultivado el conocimiento de Dios. Pablo era todo menos un defensor de la escuela automática del cristianismo. Dedicó toda su vida al arte de conocer a Cristo. La progresión en una vida cristiana es exactamente igual, dice él, al creciente conocimiento que obtenemos del Dios Trino en la experiencia personal. Y tal experiencia requiere una vida entera dedicada a ella y mucho tiempo dedicado a la santa tarea de cultivar a Dios. Él dice también, Dios solo puede ser conocido satisfactoriamente si le dedicamos tiempo. Así que, amado, es por medio del estudio disciplinado, del conocimiento de la palabra de Dios, que podemos conocer a Dios. A través de la lectura diaria, como nos exhortan
¿verdad? Cada domingo, cada vez que nos reunimos, nuestro pastor, nuestros ancianos, nuestros líderes, a tomar tiempo y conocer a Dios de la única manera que se nos ha dado a conocer en estos tiempos, a través de las Sagradas Escrituras, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque esto es necesario, amados, para conocer o para convencer en nuestras mentes perversas y corazones, a nuestros corazones desviados de nuestra condición caída. Para traernos, amados, a un verdadero arrepentimiento, a una confesión de nuestros pecados, para así también conocer los planes más elevados de Dios para nosotros, para su iglesia, para con cada uno de nosotros, los que hemos sido elegidos desde toda eternidad. Este entendimiento impulsado por el Espíritu Santo de Dios, iglesia, nos transformará de ser personas egocéntricas y autocontroladas para ser centrados y ser controlados por nuestro amo, Dios, siendo nosotros sus esclavos. Luego dice, al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Normalmente piedad en la versión King James es una traducción del griego eusebeia. En términos generales, iglesia, significa piedad cristiana práctica, lo que nosotros como creyentes practicamos nuestra vida de honra a Dios. Primero, se fundamenta en un conocimiento adecuado, como dije anteriormente, la lectura de la palabra de Dios, catecismo, confesión, libros doctrinales, libros bíblicos y conversaciones como nos exhortan piadosas con nuestros hermanos en Cristo. Segundo, se manifiesta en una vida entregada a Dios por medio de Jesucristo, dejando morir nuestro viejo hombre para que Cristo realmente se vea reflejado en nuestra vida diaria. Y tercero, su meta final es el desarrollo de la conciencia de Dios y de cualidades similares, o sea, atributos como la justicia, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Que estos atributos, estas cualidades, características que definen a nuestro Dios, sean aquellas mismas que nos definan a nosotros como creyentes. Honestamente no es fácil y todos lo sabemos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos la iglesia que Dios ha dado para que cuando sintamos, iglesia, que estas cualidades o esta manera de piedad se nos está alejando, podamos pedir ayuda. Podamos ser rescatados por Dios que nos amó desde toda eternidad, entendiendo que no estamos solos. Que usted y yo, que la iglesia no fue llamada a estar sola, porque Él nos eligió desde toda la eternidad. Que nuestra característica, nuestra manera de vivir, amados, si es mala y perversa, se la entreguemos completamente a Dios nuestro Salvador, dejando que el Espíritu Santo moldee y caracterice nuestra vida en una de piedad y santidad, reflejando y siendo imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como manera de conclusión, hablamos de manera breve sobre ser siervos de Dios por medio de Jesús, de ser escogidos por Dios por la fe en Jesús y de que Jesús es el único medio, iglesia,
para llegar al conocimiento de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que el conocimiento de la verdad, amados, persigue, que es la formación, como dije, de vidas piadosas, vidas caracterizadas por la autenticidad de nuestra relación con Dios, por la vivencia en el temor de Dios, por una verdadera consagración al Señor y a su reino. Y en consecuencia, por el fruto de buenas obras, no de nosotros, sino del Espíritu Santo de Dios en nosotros, conforme al modelo de Cristo. Toda enseñanza que no sirva, iglesia, para hacer que la vida de nosotros como creyentes sea más santa, amado, no sirve a los propósitos, a los fines, para elevar nuestra vida a la vida de Cristo, a una vida piadosa. La enseñanza de la palabra de Dios nos debe capacitar para vivir de tal manera que otros vean el reflejo de Jesús, vean el evangelio reflejado en nosotros. Que debamos evidenciar, amados, y manifestar a Cristo en nuestro andar, en nuestras conversaciones cotidianas, en aquellos momentos, aun cuando nadie nos ve, pero Dios nos ve. Esto nos caracteriza como creyentes y debemos reflejar esta piedad en amor y paciencia, como Dios así nos mostró hacia también nuestros hermanos. Demostrar cortesía y misericordia a nuestros hermanos y de poder llenarnos de valor por medio del Espíritu Santo para llevar el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que yo le digo a mis hijos es que la vida cristiana, amados, y es comprobada, es la vida más difícil que una persona pueda llevar. Porque se eleva a los estándares de Cristo. Y solo por nuestra propia cuenta, amados, nosotros no podemos llegar a los estándares elevados de un hombre salvador y amable, amoroso, misericordioso y con lleno de gracia, pero también de justicia hacia aquellos malvados y perversos que deciden darle la espalda al Señor Jesús. Así que, amados, les pido que tomen reflexión en esta exhortación sabiendo que nosotros no nos guiamos nosotros mismos, que somos guiados por nuestro amo Dios, somos esclavos de Dios, al igual que Pablo lo dijo, y que somos elegidos, que no nos olvidemos que hemos sido elegidos desde toda eternidad por Cristo Jesús, y que nuestra salvación, amado, está segura en Cristo Jesús. Y aquel que esté aquí, que tal vez no ha profesado fe en Cristo y no ha puesto su confianza en Él y se ha arrepentido y se ha humillado, esta es la mañana de salvación para tu vida. Esta es la mañana para que Cristo transforme tu vida y tú seas esclavo de Dios. Esta es la mañana, amado, para que comencemos, si es que no lo hemos hecho, a hacer una evaluación de nuestras vidas y poder caminar en piedad y santidad delante de nuestro Señor Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te adoramos, te bendecimos, queremos darte las gracias por esta tu palabra, palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores de ella, sino también que seamos hacedores. Que tú permitas, Señor, que durante
lo que resta de la tarde en este tu día, en conversaciones, Señor, y luego aún en la noche durante nuestros sueños, Señor, esta palabra quede latente en nuestro corazón para así, Señor, obedecerte en amor a todo, Señor, lo que tú nos has ordenado hacer, entendiendo que lo hacemos solamente para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesús, pedimos estas cosas. Amén.